Realmente el tema que estamos tratando en este mes sobre la fe tiene su cimiento en Jesús. Y en esta mañana el título del mensaje es La fe, y hay una pregunta que nosotros quisiéramos contestarnos en esta mañana, ¿es siempre valiosa? Es decir, ¿la fe siempre tiene valor? Bueno, yo quisiera compartir con ustedes una historia que se encuentra, un libro de la Biblia que se encuentra entre otros dos libros que también cuentan historias. Pero la historia que en esta mañana sobre la cual vamos a meditar es una historia especial. Es una historia que tiene algunos condimentos que no se encuentran en otras historias bíblicas y que nos llevan a entender lo que es la fe con valor, pero que también nos muestra lo que es la fe sin valor. Por lo tanto, yo ya determino que hay una fe que es valiosa, pero hay fe que no sirve. Ustedes me podrán decir, pero pastor, siempre he escuchado de los púlpitos que la fe es lo único que hace que el hombre pueda llegar a obtener aquellas cosas que de otra manera sería imposible. Yo he escuchado de los púlpitos que Jesús dijo, si tuvieseis fe, dirías a estos montes que se muevan. Yo he escuchado y he leído en los evangelios que Jesús habla de la fe. Yo he leído al apóstol Pablo que habla sobre la necesidad de tener fe y usted me está diciendo que hay fe que no tiene valor. Pues veamos esta historia y usted va a poder entender que hay fe que no vale para nada. Que hay fe que mejor perderla, como diríamos vulgarmente, mejor perderla que encontrarla. Y la historia es la historia del libro de Esther. Ustedes saben que todo el mundo habla de Esther, y cuando hablamos del libro de Esther, hablamos de la reina Esther. Y yo creo que la reina Esther, más allá del valor que ella tuvo para ir al rey y decirle y declararle lo que otro de los personajes importantes de este libro había determinado sobre el pueblo de Israel, yo creo que el verdadero valor del libro de Esther no está en Esther. Y siempre que lleva la contra, ¿viste? Así, uno no tiene el título en balde. El pastor le lleva la contra a los teólogos. Yo creo, y vamos a estudiar de este libro dos de los tres personajes importantes. Uno es Naamán o Amán. Y el otro personaje importante de este libro, yo creo que el personaje importante de este libro es el tío de Esther o el primo. No sabemos bien porque según las traducciones puede ser el primo o el tío de la reina Esther, Mardoqueo. La otra cosa que quiero decir sobre este libro es que algunos o muchos, y estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, hablan de que el mensaje central de este libro es la providencia de Dios, indiscutible. Pero yo quisiera que podamos descubrir en este libro algo más, que la providencia de Dios es la consecuencia de esto, de lo cual yo quiero descubrir en el libro de Esther. Y es las distintas maneras de vivir la fe. Creo que el libro gira alrededor de este tema de la fe. Y no tanto de lo que ya he sabido, la providencia de Dios. No sé si me han entendido, ya los descoloqué, porque uno siempre viene con un conocimiento y una enseñanza y dice, ¿qué está diciendo el pastor? Bueno, vamos a meditar, a ver si todo esto que dije tiene algo de verdad y realmente este libro nos habla de la fe valedera y de la fe sin valor. El primer
personaje es Amán. Y yo subtitulé a Amán una fe sin valor. La historia se desarrolla cuando en el Imperio Medio Persa gobernaba un rey llamado Asuero, que en los anales de la historia secular se llama Jerjes I. Es el mismo personaje, el mismo rey. Y en este tiempo aparece una figura llamada Amán, al que el rey le dio autoridad sobre todos los demás gobernadores del imperio. Es decir, que este Amán vendría a ser como el primer ministro. No hablemos del primer ministro, dejémoslo ahí, no es alusión a nadie, pero es como si fuese el primer ministro. Era el que estaba por sobre todos después del rey. Había logrado lo que ningún otro en el reino había logrado, salvo el rey, porque después del rey venía él. ¿Te imaginás? El segundo de un imperio. Los botones saltan, ¿eh? El orgullo empieza a aflorar. Y en Esther capítulo 3, versículo 1 leemos: y después de estas cosas, que ya venía relatando el libro de Esther, el rey Asuero, es decir, Jerjes I, engrandeció a Amán y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Si uno sigue leyendo el relato bíblico, se dará cuenta que Amán era un hombre de gran fe. Amán era un hombre que tenía realmente fe. Porque el problema a veces no es en tener o no tener fe. El hombre tiene fe. Todo hombre tiene fe. Si usted encuentra y me trae un hombre que no tiene fe, la verdad que la teoría bíblica queda destruida. Todos tenemos fe. Aún los que están deprimidos tienen fe. El tema no es la fe, sino en quién yo tengo la fe. Y Amán era un hombre de gran fe, pero ¿saben qué? Fe en sí mismo, en yo. Y la fe, después de haberla depositado en él, si había algún pedacito que quedaba por ahí, la seguía depositando en él. Este era el problema de Amán. Era alguien que depositó la fe en la confianza propia, que depositó su vida en sus fuerzas, en su inteligencia, en sus virtudes. Era alguien que como político y estadista había progresado y por lo tanto no era ilógico pensar que él en su interior tuviese esa sensación de decir: lo que yo he logrado. Fíjate a dónde me puso el rey, es mérito personal. Fe en él mismo. ¿Y cuántas veces nosotros, de la misma manera que Amán, pensamos de nosotros mismos? Esta actitud de confianza nos lleva muchas veces, no estoy negando que no sea así, muchas veces nos lleva a lograr y a alcanzar cosas que de otra manera serían imposibles. Pero también esta fe nos lleva a pensar que somos el centro dentro del cual todo debe girar. Y entonces lo que se empieza a generar en nuestro interior es el orgullo. No la fe, sino el orgullo. Y vemos a los demás como inferiores a nosotros. Es decir, empezamos a creer que estamos en un escalón superior. Y viste, como decimos allá en Buenos Aires y acá también, te miran por sobre el hombro. Fíjate, yo estoy acá arriba y ustedes ahí abajo. Esto es por lo que soy yo. ¿Te das cuenta? Mi capacidad me ha puesto por encima de ustedes. Así pensamos cuando nuestra fe está depositada en nosotros mismos. Y Amán había depositado la fe que tenía en sus cualidades, en sus virtudes. Esther capítulo 3, versículo 2 dice: y todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey
se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Ahora ustedes me pueden decir, ¿y cómo es que usted está viendo la fe de Amán en sí mismo? Bueno, quien realmente es humilde, cuando ve que otros, por más que lo haya dicho el rey, se tiene que humillar, inclinar, reverenciar ante el paso de uno, aquel que es humilde se siente incómodo. Y entonces directamente le dice, levántate, no necesito que te arrodilles, por más que el decreto sea real. Humildes son los seres celestes que Dios creó y que siguen sirviéndole todavía. Y hay en la Biblia ejemplos de esto. Cuando Juan se arrodilló delante del ángel, el ángel que también era humilde y obediente a Dios le dijo, levántate que soy siervo como tú. Pero esto no pasó por la mente de Amán, sino que Amán gustó, Amán se gozó, Amán disfrutó de que los demás se inclinasen ante su paso. Como diciendo, aquí vengo yo y es bueno que todos ustedes se inclinen ante mí. Amán amaba porque el orgullo y la fe en sí mismo lo llevó a pensar de esta manera. Jesús, hablando de sus discípulos en Mateo 18:4, nos dice, por tanto, el que se haga pequeño como este niño, será grande en el reino de los cielos. ¿Qué diferencia la cultura, yo digo la contracultura de Jesús con la del mundo? Qué diferente el pensamiento de Dios con el pensamiento del hombre natural. Jesús nos está diciendo que los niños son los que tienen jerarquía. ¿Saben por qué? Porque ellos no piensan en rasgos de autoridad, sino que cuando uno es muy pequeñito, lo único que piensa no es en sus fuerzas, porque inconsciente o conscientemente saben que son necesitados. Y entonces cuando pasa algo siempre buscan el refugio de papá o de mamá. A veces aquí en el templo cuando los chiquitos uno lo agarra en brazos, le quiere dar un besito porque son tiernos, son lindos, enseguida empiezan a buscar dónde está papá, dónde está mamá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay necesidad. Jesús nos está diciendo que así es en el reino de Dios. Pero Amán no había entendido esto. Y él pensaba que su posición era debido a lo que él era, a sus virtudes en las cuales él tenía fe. Amán era alguien autosuficiente, creía que todo le era posible, por eso es que él había sido elegido y promovido, y entonces él se sintió superior a los demás. Saben, hoy hay muchos que piensan como Amán, que porque tienen un cargo, que porque son promovidos, que porque han adquirido o han logrado algo en la vida, los que están alrededor pasan a ser sus subalternos y son personas de segunda. Una actitud muy común en nuestros días. Es más, una actitud que las filosofías modernas acentúan en nuestra vida. Sé tú mismo, pon tu confianza en ti. Y el otro día leí un papelito, lamento porque es alguien que dicen, es un pastor, bueno, así dicen, de Buenos Aires, que da programas de autoayuda. Entonces, vos te podés ayudar a vos mismo, no necesitas de nadie. Y no me digan que no hay filosofías contemporáneas. Claro, pensamos que esas filosofías son contemporáneas, pero leyendo esta historia nos damos cuenta que esta filosofía ya existía en el tiempo de Amán. Por eso es que nosotros tenemos también métodos de psicología y aplicamos, pero no es autoayuda, sino ayuda mutua. Qué diferente es cuando uno puede reconocer su necesidad y ir en busca de alguien o de algo que le pueda
solucionar o ayudar a solucionar su problema. Es diferente. Ya empieza uno a consultar otra opinión. Y la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Por eso es que el estilo de Amán es un estilo que aquellos que decimos que tenemos fe no debemos seguir. Dice Esther capítulo 3 versículo 6, ¿cuál era el estilo de Amán? El estilo de Amán era el que su opinión era lo que importaba. El estilo de Amán era el de un engreído, el que se creía que podía resolver todo por sí mismo. Y dice, y cuando le informaron a Amán que el pueblo a que pertenecía Mardoqueo desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Porque previamente dice mismo Esther capítulo 3 versículo 5, dice que cuando Amán se dio cuenta que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Ahora yo me pregunto a quién le pidió opinión Amán para tomar semejante determinación. Exterminar un pueblo entero. Bueno, era tan autosuficiente que no encontramos en la Biblia que él haya consultado con alguien para tomar esta determinación. Esto nos muestra que el interior de Amán era ruin y sin sentimiento. Él nunca se iba a inclinar a escuchar, él solo comunicaba sus decisiones y los demás debían cumplirlas. En Proverbios 16, 18 nos adelanta cuál es el final de los que piensan así. Dice el sabio, antes que el quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Lo repito? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si usted sigue leyendo la historia, ha de encontrar que esto fue lo que pasó con Amán. Porque lo que él preparó en altivez, basando su fe en sí mismo, le trajo la destrucción y la muerte. La Biblia cuenta que fue colgado en la misma horca que él había preparado para el pueblo de Israel. ¿Sabes? Si tú has sido inclinado o enseñado o estás siendo guiado a depositar tu fe en ti mismo, yo puedo decirte con tristeza que la realidad ha de ser lo que la palabra de Dios enseña. De la misma manera que pasó con Amán, ha de pasar en tu vida. Pero aquí no termina el mensaje. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo que vivió Mardoqueo. Alguien que realmente tenía una fe verdadera. ¿Por qué? No porque tenía más fe o menos fe que Amán, sino porque su fe estaba depositada donde debía estar. Y yo veo que la fe de Mardoqueo, por dos cosas que la historia nos cuenta, es una fe valedera. Lo primero es porque fe es vivir según lo que Dios manda. Fe es vivir según lo que Dios manda. ¿Cómo lo veo esto en Mardoqueo? Primero, Mardoqueo era judío. Y él declaró que no se inclinaría ante Amán porque era judío. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver esto? El judío era aquel que cumplía, aquel que vivía lo que Dios había mostrado a Moisés en Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Le está hablando al pueblo cuando estaba en el desierto, cuando ya había cruzado el Mar Rojo, cuando ya había escapado de la esclavitud de Egipto. Yo te saqué de casa de servidumbre,
Dice, por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Saben? A veces no nos inclinamos ante los demás. Amán no se inclinó ante nadie. Amán se inclinó ante sí mismo. A veces vemos los ídolos afuera, pero yo creo que el ídolo más peligroso es el que está dentro. Amán tenía a su ídolo dentro de su propio corazón. Y muchas veces es difícil mirar hacia adentro. Es que bucear adentro de cada uno de nosotros, en nuestro interior, hacer un examen introspectivo de lo que vivimos, de lo que pensamos y de lo que somos, no es fácil. Porque ahí aparece nuestro orgullo que grita, ahí aparece la soberbia que nos aplaca y entonces seguimos con nuestro ídolo en nuestro interior. Pero Mardoqueo supo entender que el único que era digno de ser reverenciado y adorado era Dios. Por eso es que fe es vivir según lo que Dios enseña. Dios enseña que Él es el único digno de ser adorado. Y esto implica muchísimo. No es venir a cantar, ay, me gusta cantar, vamos a cantar, nos movemos, algunos hasta bailan, ¿vieron ahora? No es eso, no es la alegría del momento. La adoración es algo más profundo. Es el vivir cada día diciendo, Señor, ¿y ahora qué? Señor, ¿cuál es lo que tú me mandas para este día? Es poner el pie a la mañana antes de levantarnos de la cama en el suelo y decir, Señor, que este día lo pueda vivir humillado y reconociendo tu soberanía en mi vida. Para que tú entonces seas el eje, no el primero, el eje que es mucho más que el primero en mi vida. Así vivía Mardoqueo. Mardoqueo tenía esculpido en su corazón esta palabra. Él sabía que no debía venerar a otro ser humano, ni cosa semejante, ni imagen, que él había sido creado y había sido apartado para vivir adorando a Dios. Él cumplía con lo que Dios había enseñado. Tener fe en Dios es algo más que misticismo. Porque algunos también dicen, ay, yo creo en Dios, y empiezan a volar. Pero palpable, tangible, nunca hay nada. La fe no es mística. Santiago dice que la fe es algo palpable, que la fe son obras, que la fe es lo que mostramos en nuestro vivir. Y Santiago 2, 17, 18 dice, así también la fe por sí misma no tiene obras. Fe sin valor. Fe en sí misma no tiene valor. Está muerta, dice Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras. Y dice Santiago, y yo te mostraré la fe por mis obras. Mardoqueo obró. Mardoqueo no solamente habló, no solamente declaró, Mardoqueo obró. La pregunta es, ¿cómo obras tú? ¿Cuáles son tus obras? Porque de lo que está hablando Santiago aquí no es la obra de hacer algo lindo y algo bueno, sino es el pensamiento que tú tienes en tu corazón, cómo lo llevas a la obra. ¿Cómo lo pones en práctica? ¿Cómo permites que otros vean en ti lo que tú verdaderamente crees? Eso es obrar.
Y Mardoqueo obró y mostró que tenía confianza en Dios. Por eso no se inclinó ante lo que el rey había mandado. Y él sabía que si el rey mandaba y alguien se atrevía a desafiarlo, corría con su vida peligro de muerte. Esa es la fe de Mardoqueo, que estuvo dispuesto a priorizar lo que estaba en su interior, fe en Dios, a pesar de que los resultados en su vida, entre comillas, podrían ser negativos. Y lo segundo que veo en la vida de Mardoqueo es que él supo abandonarse, y acá está el obrar del cual habla Santiago. Abandonarse en las manos de Dios. No es abandonarse y de tirarse a la marchanta. Abandonarse en las manos de Dios. Yo diría, Alejandro diría otra cosa, ¿no? El pastor Alejandro, que está en Mendoza, de parte, les digo que no le dije, él tuvo que ir a cumplir con esto de las votaciones, él y toda su familia. No es abandonarse, tirarse a la marchanta. Abandonarse en las manos de Dios, o para abandonarse en las manos de Dios, hay que tener agallas. Hay que tener decisión. Hay que tener firmeza. Hay que estar decidido. Hay que tener principio. Y Mardoqueo tenía todo esto. Y él se dio cuenta que abandonándose en las manos de Dios, estaba cimentando su fe en lo importante. Y acá llegamos al punto de lo que yo quiero que hoy podamos entender. Este libro nos enseña que tú puedes tener fe en una base débil, movediza. Y aunque tu fe sea grande, si tú la cimentas en lo que no tiene mucha consistencia, al primer inconveniente, al primer movimiento, ¿no es cierto? Cuando un edificio está sobre bases no muy sólidas, al primer movimiento se viene abajo. Si tu fe está cimentada en ti mismo, tú eres como arena movediza. Y por lo tanto la fe también. Pero Mardoqueo supo elegir el fundamento donde depositar su fe. Y acá está lo importante de la fe. Todos tenemos fe. El tema no es este. El tema es dónde tú has depositado tu fe. Mardoqueo supo depositarla en la roca eterna de los siglos, en Jehová. Y acá aparece su sobrina. ¿Vieron? Todos hablan de la sobrina, la reina Esther. Yo no la voy a lingunear, como dicen ustedes. Nosotros los porteños decimos, no le voy a sacar el cuero. Realmente fue grande Esther. No soy tan necio como para no verlo. Pero la realidad es que el mérito de lo que hizo Esther, si bien hay mérito en ella, está en Mardoqueo. Y en la fe de Mardoqueo. Porque la reina Esther, cuando su tío le dice, andá y presentate al rey y decile que hay un hombre que quiere matar al pueblo de Dios, ella, ¿saben qué respondió? Todos los siervos y todo el pueblo sabe que hay una ley, que el que entra en la presencia del rey sin ser llamado, ha de morir. Así que si el rey no me llama, a mí me cortan la cabeza. ¿Y sabes qué? Yo cuido mi pellejo. O mi cabeza. Esa fue la respuesta de una mujer de fe. No, la respuesta de alguien de fe es la que Mardoqueo le da a su sobrina. Y Esther capítulo 4, 14 nos descubre la fe de un hombre como Mardoqueo. Y por la fe de este hombre, un pueblo, el pueblo de Dios, fue librado de una masacre. Dice, y Mardoqueo le mandó a decir a Esther, si tú callas, alguna otra parte vendrá, de algún otro lado vendrá el respiro y la liberación para el pueblo. No importa que tú no estés decidido, y yo quiero desafiarte esta mañana. No importa lo que tú hagas,
Esto es cuestión tuya, personal, con Dios, como lo fue Esther. No importa si tú decides callarte o tú decides salir para anunciar a un mundo que está con pena de muerte, porque el que no conoce a Cristo estaba como el pueblo de Israel, condenado a muerte. ¿Sabes? No importa, porque si tú callas, si tú decides cuidar tu reputación, si tú decides vivir en la comodidad, si tú decides tener fe para ti mismo, y ya no estoy hablando fe en ti mismo, si tú decides tener fe en Dios, pero para ti mismo, Mardoqueo hoy te está diciendo, si tú callas, el plan de Dios se ha de cumplir igual. Si estos callaran, dijo Jesús, las piedras hablarían. Si tú no estás dispuesto a dar testimonio, iglesia, Arroyito, ¿sabes? Mardoqueo dice, de alguna otra parte vendrá el respiro a aquellos que todavía están perdidos. Si tú callas, la liberación de aquellos que todavía viven condenados vendrá de algún lado. Nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Dios es soberano. Por eso yo te invito en esta mañana, mi hermano, mi amigo, a que en primer lugar sepas tener una fe que vale. Sepas depositar tu fe en la roca eterna, en eso que es inconmovible, que pase lo que pase, siempre estará. Y entonces tu fe será efectiva, tu fe tendrá valor. Pero la otra cosa a la cual yo quiero desafiarte es a lo que nos desafió Mardoqueo, es a poner esta fe que vale al servicio del reino de Dios. Para que no venga Dios a decirnos, tú has callado cobardemente, pero otro levantó tu voz. Pongamos nuestra fe en Dios, Dios que vale, y vivámosla, para que nuestra fe sea visible a través de nuestras obras. Cumplamos como Mardoqueo con el mandato de Dios. Esta es la mejor opción que como hijos de Dios tenemos. No busquemos otras. Dios quiere que tu fe muestre obras para su gloria. Que este sea el sentir en la iglesia de Arroyito. Estamos viviendo un tiempo de bendición. No dejemos pasar el tren. Subamos a este tiempo de bendición y digamos, Señor, gracias, porque tú me has desafiado y hoy yo tomo compromiso al desafío tuyo, cimentar mi fe en ti y que esa fe, estar dispuesto a que esa fe muestre obras, tu obra en medio de este pueblo de Arroyito. Dios los bendiga. Y muchachos, chicas, aprendan esto ahora. Ahora que tienen fuerzas, ahora que pueden. Ahora es la hora en la cual Dios los está desafiando. Dios bendiga su pueblo aquí. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga. Escuchamos un posludio, pensamos en esto, me permiten salir y estén orando por mí. Me voy para Buenos Aires, yo también tengo que cumplir. La situación no está muy buena, espero poder llegar nada más. Pero sé que si ustedes oran, Dios hará la obra. Dios los bendiga.